causado lo sucedido en Tamaulipas, México, con los integrantes del grupo musical Fugitivo, quienes hace solamente unos días fueron reportados como desaparecidos después de presentarse en un evento privado. ¿Sabes lo que se siente al descubrir que la persona en la que más confiabas era, precisamente, quien te iba a traicionar? Pues así se siente todo México, después de que Omar García Harfuch lanzara la revelación más impactante del año. Y antes de que termines este video, vas a entender exactamente por qué Carlos González no solo sabía que sus compañeros iban a morir, sino que fue él quien firmó su sentencia de muerte. Fugitivo no era simplemente una banda, era un fenómeno musical que arrastraba multitudes por todo el país. Cada feria, cada escenario, cada pueblo que visitaban, se convertía en una celebración multitudinaria. Pero detrás de esos mares de gente coreando sus canciones, se escondía una verdad aterradora. Mientras el público pedía otra canción, tras bambalinas se tejían alianzas con personajes que jamás verás en la revista Forbes. Acuerdos sellados con fajos de billetes y promesas que, si no se cumplían, se pagaban con plomo. Y aquí viene lo más inquietante. Después de un concierto en Tamaulipas, los 5 integrantes del grupo desaparecen como si la tierra se los hubiera tragado. Días después, los hayan ejecutados con una precisión que ni los mejores cirujanos podrían lograr. Sin señales de robo, sin evidencia de lucha, sin testigos. Un trabajo limpio, profesional, quirúrgico. Pero hay un detalle que no encaja. Carlos González, el vocalista, el rostro del grupo, el que siempre salía en las portadas de revistas, no viajó en la misma camioneta esa noche. ¿Casualidad? Ni de broma. Lo que empezó como una tragedia nacional que enlutó a medio país, ahora se transforma en el escándalo más oscuro que hayas escuchado. Porque Omar García Harfuch, el comandante que ha enfrentado a los cárteles más violentos de México, acaba de revelar algo que te va a revolver el estómago. El hombre que lloró por sus compañeros frente a todas las cámaras del país podría haber sido, exactamente, quien los entregó. Y no estamos hablando de teorías conspirativas de Internet. Estamos hablando de pruebas concretas, frías, que ponen los pelos de punta. Tras semanas de silencio absoluto, García Harfuch convocó una rueda de prensa que parecía más un juicio que una simple declaración. Las palabras que pronunció cayeron como una bomba nuclear sobre todo el país. La ubicación exacta que permitió el ataque al grupo fugitivo fue enviada desde el teléfono celular de Carlos González. ¿Entiendes la magnitud de esto? No fue un rumor de farándula. No fue una teoría de conspiración. Fue una confirmación oficial de que alguien desde adentro, alguien de confianza, alguien que compartía escenario con ellos cada noche, los vendió como si fueran mercancía. La señal GPS se activó a las 7:44 de la tarde del 25 de mayo. Un mensaje de texto decía, literalmente, ya están aquí. Y aquí viene lo que te va a helar la sangre. 90 minutos después, un convoy armado interceptó al grupo en una carretera sin cobertura celular y los acribilló sin darles oportunidad de defenderse. No hubo diálogo. No hubo advertencia. No hubo testigos. Fue una ejecución coordinada con la precisión de una operación militar. ¿Fue una coincidencia? ¿Un error técnico? ¿O una entrega planificada por alguien que, curiosamente, no subió a la camioneta esa noche? Pero espera, porque lo que descubrieron los peritos luego te va a quitar el sueño. El celular de Carlos González había estado enviando datos de manera constante durante los días previos al ataque, rutas, horarios, puntos de llegada del grupo. Como si alguien estuviera trazando un mapa detallado para facilitar el trabajo de los sicarios. Y cuando creías que no podía empeorar, descubren que el dispositivo fue apagado exactamente a las 8:30 de la noche, minutos después del atentado. ¿Coincidencia? ¿O una limpieza digital calculada? Lo que García Harfuch reveló después no solo mancha la memoria de Fugitivo, sino que abre una grieta profunda entre el mundo del espectáculo y el crimen organizado. Porque resulta que Fugitivo no era solo un grupo de músicos talentosos. Eran piezas clave dentro de una maquinaria mucho más peligrosa y lucrativa de lo que cualquiera podría haber imaginado. Uno de los cárteles más poderosos del norte financiaba sus giras, cubriendo logística, transporte y seguridad. Otro grupo criminal, con fuerte presencia en la frontera, los protegía a cambio de favores que incluían el traslado de paquetes sospechosos en sus autobuses. Hasta cantaban en celebraciones privadas, donde no se hacían preguntas incómodas. Y entre todos esos actores peligrosos, estaba el Cártel del Golfo, una organización que no solo había invertido fuertemente en el ascenso del grupo, sino que, según documentos filtrados por fuentes cercanas a la investigación,
había prestado grandes sumas de dinero al representante de la banda. Dinero que jamás fue devuelto. Plazos que se vencieron. Llamadas que dejaron de responderse. Pero aquí viene el detalle que nadie conocía. La relación entre Carlos González y los líderes del Golfo no era únicamente comercial, era personal, íntima, peligrosa. Durante los últimos 2 años, varios testigos aseguraron haber visto a Carlos en fiestas privadas extremadamente exclusivas, sentado en mesas VIP junto a individuos cuyas caras jamás aparecen en fotografías oficiales, pero cuyas decisiones mueven millones de dólares y deciden quién vive y quién muere en el noreste del país. Un exintegrante del equipo técnico reveló, bajo protección de identidad, algo que congela la sangre. Carlos llegaba solo a esas reuniones, siempre después de los conciertos. Se quedaba hasta altas horas de la madrugada y, al regresar al hotel, tenía una actitud completamente distinta, como si hubiese cerrado un pacto del que no podía hablar con nadie. Otro testigo, un ingeniero de sonido que trabajó con la banda durante 3 años, recordó con claridad una conversación que escuchó accidentalmente en el camerino. Carlos hablaba por teléfono en voz muy baja, pero alcanzó a oír claramente cuando dijo, «El favor se cobra pronto». En ese momento no le dio importancia, pero ahora esas palabras suenan mucho más oscuras. Los reportes confidenciales señalan que la deuda original del representante era de $200,000. Sin embargo, investigaciones más profundas revelaron algo escalofriante. Bajo contratos ficticios de eventos privados y presentaciones especiales, la deuda real superaba los $800,000. Fondos que fueron lavados mediante conciertos falsos, pagos inflados y actuaciones que nunca se realizaron, aunque aparecían perfectamente registradas en la contabilidad del grupo. Según García Harfuch, los líderes del cártel del Golfo no vieron en esa falta de pago únicamente una pérdida económica, sino una humillación pública. Y en ese mundo, donde la reputación vale más que la vida, la humillación se paga caro, no con intereses bancarios, sino con balas. El préstamo inicial fue entregado en una ceremonia que se parecía más a un ritual mafioso que a una transacción formal. Según testigos protegidos, el representante del grupo recibió el dinero en efectivo durante una fiesta privada en un rancho de Nuevo León. En esa reunión estaban presentes no solo los líderes del Golfo, sino también Carlos González, quien actuó como testigo y aval moral del acuerdo. Carlos firmó como garante personal, reveló una fuente cercana a la investigación. No solo firmó documentos, estrechó manos manchadas de sangre. Desde ese instante, él sabía que si algo salía mal, pagaría con su vida, o con la de otros. Pero aquí viene el giro inesperado que te va a dejar con la boca abierta. El grupo, ya fuera por ignorancia total o por saber demasiado, había cruzado una línea invisible de la que no se regresa. Pasaron de ser protegidos, a convertirse en un objetivo. Y cuando la música dejó de sonar, lo único que quedó fue el eco seco de las balas y un mensaje claro para cualquiera que crea que se puede jugar con 2 bandos y sobrevivir para contarlo. Durante años, él fue la sombra detrás del éxito, el que abría puertas imposibles, negociaba contratos millonarios y conseguía lo que otros solo soñaban. Pero cuando el caos estalló como una granada, el representante de fugitivos simplemente desapareció del mapa. Sin despedidas. Sin explicaciones. Como si hubiese sabido que el final estaba cerca, y hubiese huido antes de que las luces se apagaran para siempre. Lo que pocos sabían es que ese hombre había recibido amenazas directas durante semanas, llamadas nocturnas en las que voces distorsionadas le recordaban que los préstamos del Golfo no se saldan con buenas intenciones. Él sabía que la deuda se cobraría, no con intereses financieros, sino con sangre. Las autoridades comenzaron a seguirle el rastro como sabuesos. Lo último que se sabe con certeza es que abandonó su domicilio 4 días antes del concierto del 25 de mayo. Se llevó una libreta negra, una computadora portátil y todos los documentos financieros del grupo. Como si estuviera borrando huellas antes de que alguien más las encontrara. Pero lo más inquietante no fue su fuga meticulosamente planeada, sino la última llamada que realizó antes de desaparecer sin dejar rastro, una llamada directa al celular de Carlos González, interceptada por la División de Inteligencia, registrada y transcrita palabra por palabra. La frase que cambió todo: si no me das algo, te vas con ellos. Una amenaza fría, directa, brutal. Una advertencia que colocó a Carlos en una encrucijada que nadie debería enfrentar: salvarse a sí mismo, o caer junto a sus compañeros de toda la vida. ¿Y qué crees que hizo Carlos? Minutos después de esa llamada, envió un mensaje encriptado desde su teléfono personal. Fue breve, preciso, letal.
Contenía la ubicación exacta del grupo, ya instalado en el hotel donde pasarían su última noche. ¿Casualidad, coacción o traición premeditada? Ese fue el instante en que todo cambió. La línea entre víctima y verdugo se desdibujó por completo. Carlos, según García Harfuch, tomó una decisión que selló la sentencia de muerte de toda la banda. Eligió vivir. Pero la pregunta que nos persigue es, ¿a qué costo? Dicen que todos tienen un precio. Que, en algún momento, hasta el más leal se quiebra bajo la presión adecuada. Y, según el comandante, Carlos González no fue la excepción a esta dolorosa regla. García Harfuch reveló que, en medio de las investigaciones financieras más minuciosas que se hayan realizado, los agentes federales detectaron una transacción bancaria más sospechosa que un político en campaña, $5,000 transferidos a una cuenta en Panamá, exactamente 3 días antes de la masacre. Pero lo que realmente atrajo la atención de los investigadores no fue la suma, sino el destinatario de ese dinero manchado de sangre, una mujer panameña con vínculos directos y verificados con Carlos, con quien había sostenido comunicaciones privadas durante los últimos 3 meses. Los mensajes entre ambos, obtenidos mediante autorización judicial tras meses de trámites burocráticos, revelan un lenguaje cifrado que pone los pelos de punta. Fragmentos de esas conversaciones, filtrados a la prensa, muestran diálogos que parecían inocentes, pero escondían significados oscuros. Las luces se apagan el 25, escribió la mujer en un mensaje fechado el 20 de mayo. Carlos respondió, cuida el silencio hasta entonces. Otro intercambio, especialmente inquietante, decía, el último ensayo está confirmado. Sí, pero yo no estaré en el escenario. Lo más perturbador es que expertos en análisis de comunicaciones criminales determinaron que esta mujer no era una pareja sentimental, como se creyó inicialmente. Sus patrones de comunicación, su vocabulario técnico y su conocimiento de rutas específicas del narcotráfico sugerían que era un enlace profesional. Posiblemente, una coordinadora de operaciones internacionales. Y aquí viene lo verdaderamente escalofriante. La cuenta receptora fue abierta apenas una semana antes del ataque, a nombre de una fundación inexistente. La mujer, según registros migratorios oficiales, nunca ha estado en Panamá en su vida. Pero Carlos sí. Estuvo ahí hace 2 años, y regresó solo. Sin instrumentos, sin músicos, sin fotos en redes sociales. Un viaje fantasma que ahora cobra un siniestro significado. Todo apunta a que la cuenta fue creada como fachada, una especie de buzón digital para recibir ese dinero que olía a traición desde kilómetros de distancia. Entonces surge la pregunta que sacude toda esta historia desde sus cimientos. ¿Fue ese el precio exacto de una traición cuidadosamente calculada, o el adelanto por un silencio que ya estaba comprado? Y aquí viene el dato que revuelve el estómago. El depósito fue realizado el 22 de mayo. El grupo tocó por última vez el 25 de mayo. Y al amanecer del 26, ya estaban todos muertos. Cuerpos rígidos. Sin vida. ¿Coincidencia cósmica, o prueba irrefutable de que el destino del grupo ya estaba sellado en sangre antes siquiera de subir al escenario? Según García Harfuch, existen motivos contundentes para creer que Carlos vendió la ubicación exacta de sus compañeros, a cambio de protección personal, dinero sucio y una salida limpia del país. Pero lo más escalofriante de toda esta declaración fue lo que el comandante añadió después, casi en un susurro que congeló la sala. Hay quienes no necesitan disparar, para tener las manos completamente manchadas de sangre. El país aún estaba de luto nacional. Las noticias no cesaban de hablar de una masacre absurda, de un grupo musical emboscado y ejecutado como si fueran los criminales más buscados de México. Los fans lloraban en las calles. Los medios especulaban sin descanso. Las familias ni siquiera habían recibido los restos de sus seres queridos para darles una despedida digna. Y mientras todo ese circo mediático y ese dolor colectivo sucedía, Carlos González abordaba tranquilamente un vuelo comercial rumbo a Medellín, Colombia. Fecha del vuelo, 28 de mayo. Motivo oficial del viaje, ninguno confirmado. No había conciertos agendados. No había presentaciones privadas registradas. Ni una sola mención en redes sociales sobre compromisos laborales. Nada. Solo silencio. El mismo silencio que, al parecer, Carlos aprendió a cuidar demasiado bien. El silencio más sospechoso que hayas presenciado. Lo más inquietante de toda esta operación de escape fue el pasaporte con el que Carlos viajó. Y aquí es donde, literalmente, te vas a quedar sin palabras. Según García Harfuch,
no era un documento legítimo expedido por las autoridades correspondientes. Era un pasaporte diplomático completamente falso, registrado a nombre de Carlos G. Mendoza, con una nacionalidad panameña ficticia. Un documento de ese nivel solo puede obtenerse a través de contactos gubernamentales de altísima jerarquía, o mediante redes criminales internacionales perfectamente conectadas y lubricadas. Y eso cambia todo el panorama. Ya no hablamos de una huida improvisada de último momento. Estamos hablando de una exfiltración planificada, con semanas, o incluso meses, de antelación. Un escape meticulosamente diseñado por alguien que sabía que no habría más conciertos, no habría más banda, no habría regreso posible a México. El asiento del avión fue reservado 10 días antes del atentado. Carlos no facturó ni una sola maleta. Apagó su teléfono personal justo después de pasar el control migratorio. Pero lo más perturbador ocurrió al aterrizar en el aeropuerto José María Córdoba de Medellín. Fuentes de inteligencia colombiana confirmaron que Carlos no utilizó transporte público ni taxi oficial. Lo esperaba una camioneta blindada con placas diplomáticas falsas, conducida por hombres que claramente no eran conductores profesionales. El convoy se dirigió directamente al Hotel Dan Carlton, uno de los más exclusivos de la ciudad. Pero aquí viene lo verdaderamente extraño. Carlos no se registró con su nombre real, ni con el alias del pasaporte. Se hospedó en una suite presidencial, reservada y pagada por una empresa fachada vinculada a redes de lavado de dinero. Durante los 3 días que permaneció en Medellín, fue visto en reuniones privadas con individuos cuya identidad aún es investigada por las autoridades colombianas, pero que, según informes preliminares, tienen vínculos directos con cárteles que operan rutas entre México y Sudamérica. ¿Qué clase de persona inocente actúa con tal frialdad calculada? Y aún más inquietante, ¿por qué volar específicamente a Medellín? Una ciudad conocida no solo por su cultura y música, sino por ser uno de los principales nodos de conexión entre cárteles mexicanos y redes criminales sudamericanas. Las autoridades ahora investigan exhaustivamente si Carlos viajó para cobrar la parte restante de un trato oscuro, para esconderse bajo la protección de otro grupo criminal internacional, o simplemente para desaparecer del mapa antes de que alguien más decidiera borrarlo, para siempre. García Harfuch fue más claro que una ráfaga de metralla: un inocente no necesita huir del país. Un inocente no esconde su identidad. Un inocente no deja 5 cadáveres atrás y se sube tranquilamente a un vuelo internacional. Cuando el escándalo explotó como una bomba nuclear en todos los medios del país, la mayoría de las personas cercanas al grupo guardó silencio absoluto. Miedo, dolor, incertidumbre, amenazas veladas. Pero a medida que las piezas de este rompecabezas macabro empezaron a encajar, 2 voces surgieron desde las sombras. 2 exmiembros del equipo técnico, profesionales de confianza que trabajaron durante años junto a la banda, decidieron romper el silencio, a pesar de los riesgos evidentes. Lo hicieron bajo anonimato absoluto. Y no por falta de pruebas, sino por miedo real a terminar como fugitivos. Según estos testigos de primera línea, lo que observaron durante las semanas previas a la tragedia ya no era el mismo Carlos González que conocían desde hacía años. Carlos cambió completamente, confesó uno de ellos, con la voz entrecortada. Se aislaba de todos. Hablaba constantemente por teléfono, en conversaciones tensas. Dejó de asistir a los ensayos sin dar explicaciones. Estaba distraído, como si ya no le importara la música. Como si ya no le importáramos nosotros. Pero había algo aún más inquietante en el aire. Uno de los choferes del grupo, que había trabajado con ellos durante 4 años, comenzó a actuar de forma extraña en las últimas semanas. Este hombre, identificado como Roberto, empezó a hacer preguntas inusuales, sobre las rutas que tomarían, los horarios de salida, los hoteles donde se hospedarían. Roberto siempre fue reservado y profesional, relató un técnico de sonido. Pero de repente empezó a tomar fotos de los lugares donde nos quedábamos. Decía que era para sus redes sociales, pero él nunca había usado redes sociales antes. Y después del ataque, cuando la policía nos interrogó, su versión de los hechos tenía inconsistencias que simplemente no cuadraban. Lo más inquietante es que Roberto fue recomendado para el puesto por el mismo representante que luego desapareció y, durante los interrogatorios posteriores al crimen, demostró un conocimiento inusualmente detallado de las actividades del grupo, muy por encima de sus funciones como chofer. Aquella actitud, que en su momento se interpretó como agotamiento profesional o estrés por la fama, hoy se revela como una desconexión emocional premeditada, propia de alguien que ya sabía que se despedía sin decir adiós.
Pero los cambios en Carlos González habían comenzado mucho antes de lo que cualquiera imaginaba. Su exnovia, quien pidió permanecer en el anonimato por seguridad, contó detalles estremecedores sobre la metamorfosis psicológica que observó en los últimos meses de su relación. Carlos siempre fue ambicioso, pero en los últimos meses se volvió obsesivo con el dinero, confesó por teléfono. Hablaba sin parar de dar el gran golpe, de asegurar el futuro cueste lo que cueste. Cuando le preguntaba qué quería decir con eso, se volvía esquivo y agresivo. La mujer añadió que Carlos empezó a sufrir pesadillas recurrentes en las que gritaba nombres que ella no conocía y desarrolló una paranoia extrema hacia sus propios compañeros de banda. Decía que no podía confiar en nadie, que todos lo iban a traicionar tarde o temprano. Ahora pienso que, quizá, él era quien planeaba la traición. Un primo hermano relató un episodio particularmente perturbador ocurrido en una reunión familiar, 3 meses antes de la masacre. Llegó totalmente distinto, hablaba de forma fría, casi robótica. Cuando preguntamos por la banda, dijo algo que nos heló la sangre: a veces hay que sacrificar lo que amas para salvar lo que necesitas, punto. Lo más sobrecogedor llegó exactamente 3 días antes del concierto del 25 de mayo. Carlos soltó lo que en ese momento pareció una broma de mal gusto, pero que hoy provoca pesadillas. Este será mi último gran golpe. Nadie sospechó nada, creyeron que se refería a un nuevo contrato millonario o a un giro profesional. Sin embargo, con los hechos sangrientos sobre la mesa, aquella frase suena menos a chiste y más a confesión encubierta, porque después de ese último gran golpe no hubo más conciertos, no hubo más banda, no hubo más música, el único que no terminó en una fosa común fue él. Los testigos coinciden, Carlos lucía extraño, cauteloso, gélido. No parecía nervioso por el show, parecía estarse despidiendo en silencio. Uno de los técnicos reveló algo que eriza la piel. El día del viaje fatal, Carlos no cargó su micrófono ni su maleta de escenario, que jamás dejaba atrás. Le pregunté si no llevaría su equipo personal y me miró con una frialdad nunca vista para decirme: hoy no lo voy a necesitar, punto. Palabras sueltas, gestos insignificantes, detalles que parecían casualidades, pero que ahora resuenan como advertencias que nadie supo leer a tiempo. En toda trama criminal hay un punto de no retorno. Para García Harfuch, ese instante no fue el silencio de los cuerpos acribillados, sino una llamada telefónica horas después de la masacre. Mientras los medios aún ignoraban lo sucedido, las familias marcaban desesperadas a celulares que jamás sonarían de nuevo y los cuerpos seguían calientes en aquella carretera solitaria de Tamaulipas. Desde una ubicación todavía indeterminada, Carlos González llamó a un número registrado en Tamaulipas. La conversación duró 12 minutos y 43 segundos. La línea, dada de alta con documentación falsa, había sido identificada meses antes por Inteligencia Federal. Pertenecía a un operador logístico de alto rango del Cártel del Golfo, uno de esos hombres que jamás aparecen en fotos, pero mueven los hilos más trascendentes. Y aquí viene lo que verdaderamente quita el sueño. Carlos no suplicó ayuda, no lloró, como haría una persona corriente. No expresó miedo, ni desesperación, ni ira por la muerte brutal de quienes fueron sus hermanos de escenario durante años. Lo único que dijo, según el informe desclasificado que García Harfuch decidió hacer público, fue una frase que congelaba la sangre: ya está hecho, y yo no estoy ahí. Una frase breve, fría, devastadora, como si estuviera confirmando la culminación exitosa de un encargo profesional. Como si aquella ejecución masiva hubiera sido parte de un plan meticulosamente diseñado y su única tarea fuese no estar presente cuando las balas comenzaran a caer. Los especialistas en análisis criminal y psicológico que revisaron las grabaciones aseguran que el tono de voz de Carlos, captado con equipos de alta fidelidad, no mostraba ni una sola señal de angustia, confusión o trauma. No era un hombre devastado emocionalmente. Era alguien que simplemente estaba reportando un trabajo cumplido con eficiencia. Lo más macabro y perturbador de toda esta escena es que la llamada fue realizada apenas una hora después de los hechos sangrientos, incluso mucho antes de que la policía local llegara al lugar del crimen. ¿Cómo supo Carlos González exactamente lo que había sucedido, si oficialmente nadie había informado nada aún? A menos que él ya lo supiera todo. A menos que hubiera entregado el horario exacto, el punto de encuentro preciso y todos los movimientos del grupo, como si fuese un manual detallado para sicarios. En un país donde la verdad muchas veces se esconde entre turbias maniobras políticas y silencios comprados, la opinión pública se ha convertido en un tribunal sin precedentes. Y en el caso de Carlos González,
Las redes sociales están tan divididas como el país en tiempos de elecciones presidenciales. Algunos lo defienden con uñas y dientes, como si fuera un hermano, lo obligaron con amenazas. Le chantajearon con matar a su familia entera. Él también fue una víctima más de este sistema podrido. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Otros, sin embargo, lo señalan sin compasión y con argumentos que duelen. Siempre fue el más callado y calculador. Planeó todo desde dentro, como una serpiente. Vendió a sus hermanos por $5,000 y un boleto de avión. Es un Judas moderno con micrófono. Videos virales circulan por millones, comparando entrevistas antiguas de Carlos con sus últimas apariciones en público. Expertos en lenguaje corporal detectan microexpresiones de culpa, evasión visual, y una postura completamente incongruente con alguien que dice la verdad. Hashtags como #Chiquis Carlos Traidor, #Justicia para los fugitivos y #El último concierto fue la traición han sido tendencia mundial durante semanas consecutivas. Y en medio de este fuego cruzado mediático y social, hay quienes están convencidos de que la verdad es mucho más compleja y tenebrosa que la historia de un solo hombre quebrado por las circunstancias. Que Carlos González podría ser apenas una pieza menor en un tablero gigantesco, dominado por cárteles internacionales, políticos corruptos y empresarios del espectáculo con las manos más sucias que un mecánico de taller clandestino. La pregunta que mantiene en vela a numerosos investigadores independientes es aterradora. ¿García Harfuch está revelando realmente todo lo que sabe? ¿O está dosificando la verdad, cuidadosamente, para proteger algo mucho más grande, o a alguien mucho más poderoso? Porque si Carlos fue en efecto solo un peón descartable en este juego mortal, entonces la pregunta real es, ¿quién mueve verdaderamente las fichas desde las sombras del poder? Y aquí viene la pregunta que te va a partir la cabeza en dos. ¿Carlos González, víctima de un sistema que lo rebasó por completo, o traidor premeditado que vendió a sus hermanos por dinero manchado de sangre? ¿García Harfuch está diciendo toda la verdad, sin filtros, o está encubriendo algo aún más oscuro y peligroso? La historia que acabas de escuchar no tiene aplausos finales de pie. No tiene luces apagándose lentamente en un escenario. Ni ovaciones que marquen el cierre exitoso de una gira inolvidable. Solo queda el eco persistente de una verdad incómoda, que aún no encuentra justicia real. Hoy hemos aprendido algo que duele hasta los huesos: la música no siempre es arte puro. A veces es una pantalla perfecta, un disfraz profesional, una moneda de cambio en mercados donde se compran y venden vidas humanas. Porque en este caso particular, los escenarios se transformaron en trampas letales, las giras en rutas de riesgo calculado y el micrófono en la coartada perfecta para el crimen perfecto. Carlos González es el único que quedó vivo para contar su versión. Pero en este juego perverso de poder absoluto, silencio pagado y muerte programada, el que sobrevive no siempre es el más afortunado. Muchas veces, es simplemente el más calculador, el más frío, el más dispuesto a traicionar. La pregunta ya no es únicamente, ¿quién disparó las balas que apagaron 5 vidas? La verdadera pregunta es, ¿quién sabía exactamente lo que iba a pasar? ¿Quién lo permitió con plena conciencia? ¿Quién cobró por esa información? ¿Quién decidió que era mejor callar que hablar de más? Porque entre la fama deslumbrante y el crimen organizado, la línea divisoria es tan fina como una cuerda de guitarra bajo tensión. Y muchas veces, lamentablemente, igual de fácil de romper, cuando alguien ejerce la presión correcta en el momento exacto. Y así llegamos al final de este video. Si este video te gustó, deja tu like, comenta y comparte.